Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Hola, hola, queridos amigos de Valora Radio, bienvenidos nuevamente a este espacio delicioso de los viernes, en donde tenemos la oportunidad de compartir y de reunirnos nuevamente totalmente en vivo. Mi nombre es Carla Mosca y quiero darte la bienvenida a este espacio que son las memorias de un noviazgo. Oigan, qué rico, qué apapacho poder decir que estamos vivos, que estamos disfrutando de un día más o de un día menos, tal vez, depende de la perspectiva desde donde lo veamos, pero bueno, siempre con este positivismo de saber que estamos bajo la gracia del Señor, ¿verdad? Entonces, pues bueno, bienvenidos a todos los que nos están escuchando, ya sea que nos estés escuchando en vivo a través de la página de internet www.valoraradio.org o también a quienes nos están viendo en la transmisión en vivo. Oigan, aquí transmitiendo desde Guadalajara, así que quiero saber desde dónde se están conectando todos ustedes, los voy a estar leyendo aquí en el chat para que se comuniquen, por favor, desde dónde nos escuchan, hasta dónde llega esta bendecida señal de Valora Radio. Te recuerdo que tienes nuestras redes sociales abiertas, nos encuentras tanto en Facebook como en Instagram, como Memorias de un Noviazgo, o igualmente en mi página personal como Carla Mosca. La verdad es que sí hemos tenido algo de chambita, por ahí han estado llegando algunos mensajitos que me he dado la tarea de contestar. A lo mejor si ustedes no ven como que mucho movimiento en la página, no quiere decir que estén abandonadas. Siempre que quieran comunicarse conmigo pueden hacerlo por ese medio y les contesto siempre. Entonces, pues bienvenidos de verdad. El tema de hoy, la verdad es que les digo que esto de la cuaresma me tiene como un poco reflexiva. De repente se me prende un poco el foco con las cosas que vamos viviendo todos los días, ¿no? Porque finalmente de eso se trata. Somos participantes, vaya, de este concurso de vida y siempre con la disposición de aprender cosas nuevas, de poner en práctica un poquito nuestra fe en el mundo, porque de repente parece que vamos como muy aislados, ¿no? Y a la deriva, y de repente somos unos en una parte y luego cuando nos conviene nos convertimos en otra cosa y así, ¿no? Entonces, primeramente quiero pedirte una disculpa anticipada, porque el día de hoy la verdad es que el tema va a estar rudo. Va a estar rudo en el sentido de que quiero invitarte, como siempre, a que hagas una reflexión personal. Quiero invitarte a que antes de mirar a nuestro vecino, a nuestro esposo, a nuestro novio, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a todo mundo, quiero invitarte a que primero te veas tú en el espejo, ¿sabes? Y que aprendamos a hacer este ejercicio de autorreconocimiento que es muy importante. Como siempre te lo he dicho, definitivamente esto es un reto de valientes, así que te voy a invitar a que hoy seas muy valiente, que de repente son cosas que no nos gusta aceptar, que vamos por la vida a lo mejor siendo de una o de otra manera sin darnos cuenta de las consecuencias que pueden tener nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras actitudes con base en otras personas, con nuestras personas más cercanas, ¿no? Con nuestro círculo social inmediato o incluso con quienes nos escuchan simplemente porque van en el camión. Ahí en la página de Memorias de un Noviazgo seguido les comparto, ¿no? Las historias del camión. Les digo que me encanta mucho escuchar, me gusta estar como atenta a, no porque sea chismosa, sino a las conversaciones de las personas, porque te das cuenta de cómo está funcionando el mundo realmente, de cómo están pensando los chavos, de qué es lo que está pasando realmente. Entonces, pues bueno, el tema de hoy, la verdad es que sí, está un poquito rudo para quienes vamos a hacer este ejercicio. El tema de hoy lo titulé Hacernos prójimos, no jueces.
Ya desde ahí te podrás dar una idea de más o menos para dónde va este asunto, pero antes de eso también quiero invitarte a que por favor sigas siendo parte de esta misión digital que Valora ha emprendido a través de las redes sociales. Desde la pandemia, pues ya hemos visto el alcance que tienen estas plataformas para llegar a muchísima gente y bendito sea Dios, esta ha sido la misión que Valora ha tenido desde hace ya 23 años, ¿no? Llegar y llegar a más personas para ayudarlas, para convertir esto en la civilización del amor. Así que quiero pedirte que nos ayudes en esta campaña que se llama Regálanos estrellas para seguir iluminando vidas. Esta campaña es a través de Facebook. Si tú estás viendo la transmisión en vivo en este momento, te vas a dar cuenta que hay unas estrellas en la parte inferior de tu pantalla o en tu computadora, donde sea que nos estés viendo. Y si tú le das clic a una de esas estrellitas, puedes hacer un donativo, puede ser de la cantidad que tú desees. Y esto nos ayuda muchísimo a seguir llegando a muchísimas más personas a través de todo lo que Valora tiene por hacer, perdón, como lo es la asesoría familiar, que es de suma importancia en nuestros días. Definitivamente estaba viendo estudios de la importancia que tiene el atender nuestra salud mental, emocional, espiritual. Y bueno, eso es una de las misiones que tiene justamente Valora, ¿verdad? También a través del radio, también a través de las conferencias, de los talleres, de los retiros espirituales y de todo lo que hacemos aquí con todo el amor del mundo para poder seguir ayudando a más personas. Entonces, únete a ser misionero digital a través de esta campaña y pues ayúdanos a seguir ayudando básicamente. Y ahora sí, pues entrando en materia del tema, quiero pedirte de verdad que seas muy objetivo. Yo siempre les digo, cuando me invitan sobre todo a las charlas con los chavos, ya saben ustedes que me encanta trabajar con los adolescentes, yo les digo, muchachos, yo sé que les choca y les repatea que yo les diga que les voy a dejar tarea, porque yo sé que vienen hasta la coronilla de la escuela de que les digan que les van a dejar tarea, pero yo creo que cuando hablamos del crecimiento personal, cuando no tenemos este compromiso de llevarnos algo para hacer, una tarea específica para hacer, pues entonces no tiene caso porque pues nada más escuchamos las pláticas y nos entra por un oído y nos sale por el otro. Entonces, quiero que esta tarde te lleves esa tarea, ¿no? De realmente ser objetivo contigo mismo, de que te trates con mucho amor, aún así, aunque descubras lo que descubras, que te trates con muchísimo amor. Ahorita vamos a ir adentrándonos en el tema en eso, pero que sí seas muy objetivo contigo mismo para que puedas hacer un reconocimiento de lo que estamos haciendo realmente, porque a veces actuamos, hablamos o incluso pensamos de manera automática porque ya está tan normalizado en nosotros pues todos estos pensamientos, todas estas actitudes, que no nos damos cuenta, como te decía, a lo mejor del daño que podemos hacer con todo esto que venimos cargando, ¿no? Como te decía, con el tema de la cuaresma he estado pensando cómo podría yo acercarme un poco más a Jesús, cómo podría yo vivir más cercana a Jesús en esta cuaresma, hacerme un poquito más esta reflexión y realmente acercarme a este tiempo de conversión que es la cuaresma, ¿saben? Porque si desde ahí nosotros no empezamos a entender el significado que tiene la cuaresma, bueno, pues ya estamos mal, ¿no? Creo que es un tiempo perfecto, es un tiempo propicio para que Jesús se nos manifieste, para que a través de recordar todo este viacrucis que Jesús vive, todos estos 40 días en el desierto, vaya, pues que sea para nosotros también esa motivación de querer ser diferentes, de querer ser mejores seres humanos, de querer ser mejores hijos, de querer ser mejores personas en toda la extensión de la palabra y definitivamente de llegar a la santidad, que ese es nuestro destino final, ¿no? Entonces, como ya les había dicho, me gusta mucho observar, me gusta mucho escuchar. Yo se los comparto a manera de testimonio. Tuve que aprender a escuchar. O sea, no piensen que Carla ha sido así todo el tiempo de reflexiva y de. Yo creo que tiene que ver un poco también con la madurez. A lo mejor este tema para los chavos podría ser como un poco revoltoso, vamos a ponerlo así, porque de repente, entre todos los cambios que vivimos en la adolescencia y demás, más añadirle un poquito de sabiduría, pues está canijo, ¿no? Pero
la verdad es que yo tuve que aprender a hacerlo. La verdad, sí era una mujer sumamente intransigente, sí era una mujer sumamente controladora. Tuve que reconocer, vaya, trabajar en, en muchos aspectos de reconocer que le hice daño a muchas personas, y que mi carácter y que mi forma de pensar y que mi manera de ser justamente ahuyentaron a muchas otras, ¿no? Sobre todo cuando nos toca trabajar en grupos parroquiales, es complicado a veces de repente conjuntar todos estos pensamientos y todas estas, yo quiero decirle virtudes, dones, personalidades, porque todos somos diferentes, ¿no? Entonces, sí fue duro, fue muy duro darme cuenta que sí fue en realidad mi responsabilidad, porque acuérdense que la palabra culpa no me gusta, pero que sí fue mi responsabilidad muchas cosas que pasaron en mi juventud, ¿no? Entonces, toparnos de repente con esta realidad, claro que es difícil, claro que duele, claro que de repente llega este sentimiento como de coraje de decir, caramba, pude haber hecho las cosas de manera diferente, yo no soy la misma persona de ayer, pienso de manera diferente, actúo de manera diferente y estoy también muy orgullosa de esos logros, ¿no? A quienes hice daño y a quienes lastimé, les pido una sincera disculpa. Y definitivamente tuve que trabajar mucho en mí, ¿no? Entonces tuve que aprender a escuchar, tuve que aprender a observar otras realidades, no para defenderme, no para estar a la defensiva, no para responder y defender sí a la primera, ¿saben? Con respecto a todo, porque obviamente vamos moldeando nuestro pensamiento, vamos moldeando nuestras actitudes, vamos moldeando muchas cosas, pero es importante aprender a hacer estos cambios, como te decía. Entonces, con base en todo esto, la verdad es que la parte de observar para mí es sumamente importante porque nos permite tender puentes de comunicación, me permite entender otras perspectivas, me permite reconocer otras necesidades incluso, ¿saben? Entonces, eh, como te digo, como con todo este proceso de la cuaresma, que definitivamente uno en esta reflexión profunda, interior, personal, hace para hacer esta conversión, para hacer esta reflexión, pues la verdad es que me da un poco de miedo, ¿saben? Sí me da un poco de miedo el mundo en el que estamos viviendo. Eh, Sobre todo aquí en México, por eso les digo, no sé desde dónde nos escuchan, pero en México estamos viviendo olas de violencia cada vez más preocupantes. Respecto a la economía, también estamos viviendo una etapa de incertidumbre. Um, y todo esto me lleva a pensar como que vivimos nuestras vidas tan vacíos. De repente, con los jóvenes es muy notorio eh, cómo las redes sociales empiezan a moldear y a estructurar nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar, empiezan a indicarnos cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos. Y la verdad es que pues yo les decía, ¿no? O sea, vemos en las redes sociales mundos tan ascetic, ahora es el término, ¿no? Mundos tan irreales, fotos tan perfectas, fotos de viajes, fotos de comida, fotos de cuerpos perfectos, entre comillas. Tantas cosas que no nos alimentan en el alma, que no nos llenan, que no nos terminan de satisfacer, que nos prometen felicidad instantánea, pero esa felicidad instantánea, así como llega, así se va, sí, mi amor, así se va. Entonces, pues la verdad es que sí me preocupa un poco, o sea, sí me asusta, siendo muy, muy realista, me asusta un poco como mamá. Evidentemente me asusta todavía más porque pues uno piensa, ¿no? O sea, tengo que echarle muchas ganas para poder dejarles a mis hijos un mundo que valga la pena, ¿saben? Entonces, eh, me puse a pensar justamente en el tema de la semana antepasada que hablábamos sobre los lazos de amor. Yo sé que muchos me tachan de que soy una súper romántica, de que, sí, de que me encanta hablar del amor y la verdad es que sí, o sea, yo creo que el cambio en el mundo está a través del amor. Y justamente hoy quiero compartirte, ya te había comentado creo que en algún otro programa, sobre que soy fan, o sea, soy fan de verdad. Hubo una parábola que a mí me encantó, que me marcó la vida,
porque me lo tomé de verdad muy personal, ¿saben? O sea, me lo tomé como un mandato de verdad divino, que es la parábola del buen samaritano. No sé si la recuerdan, en Lucas, la encuentran en Lucas capítulo 10, de los versículos 25 al 37, si mal no recuerdo. Y pues ustedes ya la conocen, ¿no? Habla sobre este hombre al que asaltan unos bandidos, lo dejan medio muerto a un lado del camino. Justamente la enseñanza es porque un sacerdote de la ley le pregunta a Jesús, ¿no? Que quién es el prójimo. Con respecto a eso del prójimo, me marcó mucho, creo que ya se los había contado, pero se los vuelvo a contar, cómo no, cuando en este proceso de ser papás, para nosotros es muy importante la educación en la fe para nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, cada que nos sentamos en la casa a hacer la comida, a comer, hacemos una pequeña oración y mi hijo, el más pequeñito, ahorita, el más pequeñito de 3 años, ya sabe que tenemos que hacer oración y entonces la oración dice así como, Señor, te damos gracias por los alimentos. Ajá, él ya está poniendo sus manitas. Te damos las gracias por los alimentos que pones en nuestra mesa, te pedimos por las familias que no tienen para comer y te pedimos por nuestra familia para que la sigas alimentando de ti. Amén. Por ahí se escucha, porque ya sabe que esa es la oración, ¿no? Pero de repente hubo un día, no sé por qué, que me saltó mucho esta frase de, Señor, te pedimos por las familias que no tienen para comer y dije, pues sí, ¿no? O sea, yo me imaginé al señor como de, muchas gracias, hija, gracias por pedirme por las familias que no tienen para comer. En efecto, no han comido, ¿saben? O sea, no, ahí están, siguen sin comer. Y dije, caramba, ¿qué estoy haciendo, no? O sea, yo ya hice mi parte. Y a veces, eso es justamente a donde quiero encaminar el tema, a veces creemos que eso es suficiente. Creemos que ya hicimos nuestra chamba del día, que creemos que ya fuimos buenos cristianos, buenos hermanos, buenos prójimos, porque ya hicimos oración por todas esas personas necesitadas. Pero, ¿qué pasa cuando nos pide el mismo contexto en el que vivimos? ¿Qué pasa cuando nos pide acción? Cuando yo me puse a pensar sobre la oración, dije, sí es cierto, o sea, yo no sé si en realidad alguno de mis vecinos, y ya me pasó en la semana, tuve el caso de una familia que está en una necesidad grande, y dices, ¿qué haces? O sea, porque con tus oraciones, pues sí, muchas gracias, Dios los cobija como nos cobija a todos, ¿no? Pero también necesitan comer. Y entonces me acordé muchísimo de esta parábola cuando el Señor les dice, ve y haz tú lo mismo, ve y hazlo tú. Me marcó, o sea, de verdad para mí es de mis parábolas favoritas. Les digo que me lo tomé a manera muy, muy personal porque dije, tiene toda la razón, ve y hazlo tú. O sea, me está pidiendo a mí que yo me transforme en sus manos, que yo me transforme en sus pies, que lo ayude a caminar y que yo vaya a hacer ese cambio en el mundo que tanto se necesita, ¿no? Entonces, como que poniéndome a pensar en todo esto, dije, el mundo nos necesita más empáticos, necesita que tengamos esta capacidad de entender estas diferentes realidades, de entender que estamos viviendo todos batallas distintas, que todos estamos peleando una batalla distintísima y que ninguno de nosotros tenemos idea de lo que está pasando a la otra persona. Entonces, de repente, cuando una persona contesta de cierta manera o actúa de cierta manera, está de súper moda tomarnos lo personal y de decir, ay, qué mamón y de que no sé qué. Aquí el problema es que con esta responsabilidad, yo le digo responsabilidad porque finalmente Jesús así nos lo hace saber, de hacernos prójimos del otro, también nos hemos convertido, nos hemos tomado esa libertad de ser jueces de todos. Y eso es lo que está bien canijo, porque entonces yo me molesto y sí, o sea, incluso es molestia, es resentimiento, es lo que tú quieras, porque no me gusta su manera de vestir, porque no me gusta su manera de pensar, porque no me gusta la manera en la que está educando a sus hijos, porque no me gusta cómo vive su fe, porque no me gusta la manera en la que se expresa, porque no me gusta que pertenezca a algún movimiento radical, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me vuelca a mí mucho decir, claro que a mí también me da coraje, o sea, yo no puedo decir que soy el modelo perfecto y que a mí no me da coraje en muchas cosas, pero luego de repente digo, a ver,
si yo me tomo ese tiempo que me toma igual, reaccionar y agredir y responder, como te decía, para defenderme. Si yo me tomo ese tiempo para interiorizar primero el comentario, para analizarlo y para entender el contexto detrás de la persona, digo, yo les decía en alguna plática a los muchachos cuando me invitaban a dar tema, no es lo mismo ver a la persona y ver cómo actúa sin entender lo que está pasando. A mí me gusta mucho decir que todos somos, pues sí, definitivamente utilizamos una máscara, ¿no? Siempre habrá personas que nos encanta sonreír, que nos encanta estar de buenas, que realmente somos unas personas divertidas, dicharacheras, etcétera, pero que detrás escondemos una gran tristeza. Y se los digo porque ya me pasó, ¿saben? O sea, pocas personas realmente el año pasado, cuando estaba pasando mi depresión más grave, pocas personas se dieron cuenta, muy pocas personas. ¿Por qué? Porque de todos modos salimos al mundo, porque de todos modos somos personas funcionales, entre comillas, habrá quienes no, y bueno, eso ya es un problema más grave, pero seguimos saliendo al mundo con nuestros amigos, con nuestra familia, seguimos sonriendo, nos parecen divertidas todavía algunas cosas, o sea, pero todos tenemos esta máscara, todos vamos como con este espejo por delante, ¿no? Y entonces, cuando yo me paro a tratar de descubrir lo que hay detrás de esa máscara, puedo ver realmente al ser humano. Y yo no sé si eso es una habilidad, si es una necesidad, porque hay quien dice que, incluso veía el otro día al psicólogo Bernardo Dueñas que nos decía, ¿no? O sea, cuando una persona trata como que de verle todo lo positivo es porque está preparándose para la catástrofe, ¿no? Digo, no sé, a mí me pasa así al menos, ¿no? Aprendí a que me gusta ver no solamente lo que me están mostrando, sino entender qué hay detrás. Aquí entra la frase perfecta que siempre les digo también, ¿no? O sea, se entiende, pero no se justifica. El hecho de que yo entienda que las personas actúan de cierta manera o piensan de cierta manera no quiere decir que va a sobrepasar mis límites. ¿Estamos de acuerdo? Porque por eso hay límites. Yo no voy a dejar que tampoco vengas y me agredas, pero tampoco tengo que responder con violencia, tampoco tengo que responder de la misma manera, porque eso nos hace iguales. Y entonces también esta responsabilidad, como te decía, de hacerme prójimo, pues en lugar de acercarme para crear puentes, me separa de ti. Nos separa de esta misión que Dios nos ha encomendado, que es justamente hablar del amor de Dios en nuestras vidas, hablar de esa transformación que hemos tenido en nuestras vidas. Por eso de repente cuando en los grupos parroquiales, porque se da, o sea, todos somos propensos a esto, ojalá todos quisiéramos caminar a la santidad igual, pero pues se da, ¿no? Hay este tipo de juicios y de que no porque es gay y no porque es feminista y no porque y cierren las puertas y no le hablen y que no venga y digo, caramba, entonces, ¿dónde estamos dejando nuestra chamba? Porque nuestra chamba es acercarnos para acercarlos a la iglesia. Yo creo que mucho de la falta de, no quiero decir de fe, porque no tiene que ver, este conocimiento también de la iglesia, porque la iglesia es riquísima en cuanto a que es muy rica en sabiduría, es muy rica en todo esto que no solamente tiene que ver con la fe, ¿saben? Porque sí la fe uno la cultiva, eso es algo que personalmente hacemos cada uno de nosotros. Pero esta crisis que estamos viviendo también de que los más jóvenes, sobre todo, no quieran acercarse a la iglesia, yo sí te quiero cuestionar y te quiero invitar a que reflexiones cómo estás haciendo tu chamba evangelizadora. ¿Estamos de acuerdo? Porque mucho de nuestro antitestimonio es lo que nos tiene así. E insisto, no quiero levantar el dedo para juzgar porque no se trata de eso. Quiero que hagamos cada uno de nosotros una reflexión porque hasta yo lo he hecho. O sea, por eso te digo, no voltees a ver al vecino, no voltees a ver a tu amiga, no voltees a ver a tu... No, tú personalmente tú. Y no necesitas contárselo a nadie, es más, no necesitas ni siquiera escribirlo aquí en el chat para que yo me entere. No, te invito a que hagas esta reflexión para ti mismo y para que de verdad te des cuenta dónde la estamos regando. ¿Sabes? Porque es bien delicado, es bien importante. Se nos ha olvidado una de las virtudes teologales por excelencia, que es la caridad. La caridad en nuestro pensar, en nuestro actuar, en nuestro hablar, en nuestra forma de acercarnos y de tratar a los demás. Hoy más que nunca tenemos que
tenemos que tener, válgame la redundancia, debemos hacernos propios de todo el conocimiento que podamos. A mí me cuestionan muchísimo porque si ustedes se meten a mi perfil en Instagram, van a ver que sigo a un montón de gente que no profesa justamente la religión que yo profeso, mi fe. ¿Estamos de acuerdo? Y vaya que yo sí estoy comprometida. Y habrá gente a la que definitivamente me eliminó porque no les gusta lo que publico, porque no les gusta de lo que hablo, etcétera. Pero a mí sí me gusta observar. A mí sí me gusta enterarme de lo que está pasando en el mundo. Porque si yo no me entero, ojo, no se vale que seamos como caballitos de Troya, que nos metamos a las páginas de feministas o de ideologías o de comunistas, etcétera, etcétera. O sea, se me ocurren como varias, ¿no? No se trata de que yo me meta a chismosear por ahí a ver nada más cómo publican, qué dicen, qué no, para inmediatamente de, es que esto es pecado y eso no se vale y no sé qué. No. Yo rara vez aprendí también, eso también es un consejo que te quiero compartir, aprendí que no todas las batallas las voy a ganar publicando y contestando mensajitos en redes sociales. Vale más mi testimonio, vale más cómo yo vivo toda mi fe y cómo vivo yo toda mi gama de valores en el mundo que lo que yo pueda decirle al público en redes sociales, porque también eso se ha convertido en un despapalle. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo me meto a ver los lives, cuando yo me meto a escuchar los podcasts, cuando yo me meto a leer lo que publican, etcétera, es porque quiero entender cómo están pensando. ¿Por qué están pensando de la manera que piensan? ¿Cuáles son sus bases? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿De dónde sacaron toda esta información? ¿Por qué? Porque estoy segura que en mi día a día yo me voy a encontrar con una persona que piensa igual. Y no se trata de que yo le responda, o sea, lo pasamos ahora al extremo personal, ¿no? O sea, yo no me enfrasco en conversaciones en redes sociales, pero tampoco me enfrasco en querer cambiar a fuerza la mentalidad de esta persona cuando me la topo. Y es que me dijo, y es que esto, y es que lo otro. No, no, señores, así no funciona esto. La violencia no nos lleva a ningún lado y nos hace falta caridad en nuestro hablar. En el programa justamente de los lazos de amor, yo te daba el ejemplo perfecto cuando mi amigo falleció, este amigo que se suicidó, de gente que era muy mala, o sea, lo voy a decir con esa palabra, o sea, son muy malos en decir, es que tu hijo no va a llegar al cielo, tu hijo es un pecador. Ay, caray, o sea, ojo con los jueces del mundo, porque qué bonitos nos vemos haciendo oración todos los días. Se los pone también en el contexto con una pareja, ¿no? O sea, qué padre que recemos el rosario todos los días, qué padre que vayamos a la Eucaristía los domingos como novios tomados de la mano, pero qué mala onda que sigamos cayendo en la violencia, qué mala onda que sigamos cayendo en el chantaje. Estas personas igual, ¿no? O sea, no podemos llenarnos la boca de Dios y seguir siendo crueles en el mundo. Tenemos que ser congruentes hasta con eso. Y sí, insisto, habrá momentos en los que nos desesperen las maneras en cómo piensan, habrá momentos en los que nos duela, pero tengo que ser más asertivo. Tengo que ponerle extra dosis de caridad a mis pensamientos, a mis palabras. Yo tuve que aprenderlo porque a mí también hay gente que me cae gorda. Es una realidad. Somos seres humanos. Hay gente que a mí me cae mal. Porque, insisto, o porque no me gusta cómo piensa, o porque ya me criticó, o porque no me gusta cómo se viste, o lo que sea. No somos moneditas de oro. Y no estamos llamados a caerles bien a todo el mundo, pero sí estamos llamados a ser caritativos y a ser buenos hermanos. No quiere decir que por el hecho de que me caigas mal, te voy a tratar mal. No quiere decir que porque me caes mal, te voy a hacer la vida de pedacitos. O sea, no. Yo platicando incluso con un sacerdote, él me decía, todas estas cosas que tú piensas en tu cabeza, en lugar de ir con tu mejor amigo y decirle, es que fulano, bla, 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 y no sé qué, y bla, hazlo en oración. Cuéntaselo al Señor, porque esto ya cuenta como oración. Y entonces, cuando tú te acercas a la oración por el prójimo, aunque no te caiga bien, poco a poco el Señor y el Espíritu Santo te van a ir dando esa sabiduría y esa inteligencia y ese amor que nos hace falta tener por el prójimo, porque finalmente ese es el ejemplo de Jesús.
¿Saben? Jesús en la última cena, volviendo a lo de la cuaresma, por ejemplo, le lavó los pies a Judas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, él nunca le dijo, nunca se puso sobre aviso y junto a los otros 11 apóstoles y les dijo, miren, es que Judas es un traicionero y tampoco lo hizo con Pedro cuando lo negó o sea, ese es nuestro llamado finalmente, pues amar a nuestro prójimo aunque nos caiga en la punta del hígado y aunque no piense igual a nosotros. Ahorita estamos viviendo una etapa en donde toda la información nos llega porque lo tenemos al alcance de la mano, pero no quiere decir que tengamos que ser malas personas. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que cuidar mucho la manera en la que estamos tratando a los demás, la manera en cómo nos estamos expresando. Te voy a dar otro ejemplo que la verdad a mí me molestó muchísimo, o sea, eso sí me hizo enojar bastante y que es justamente este ejemplo que te digo de aprender a ser más inteligentes y más caritativos en nuestro hablar y nuestra forma de expresarnos. Pasó un incidente con mi hijo, el mayor, en la escuela. Mi hijo ya tiene 14 años, entonces ya es un adolescente. Entonces, empezaron algunos papás así como de... hubo conatos de peleas y, o sea, esta semana ha estado muy caótica en cuanto a eso, ¿no? Porque se juntan las bolitas afuera de la escuela, se van a los jardines cercanos de la escuela y se agarran a golpes y bueno, ya saben, ¿no? Que si hay unos que son cómplices, que si son los que se están peleando, que si el miedo porque pueden golpear al hijo, bueno, como sea. El caso es que uno de los papás decía, ¿con quién tenemos que hablar para que estos incidentes dejen de pasar? Automáticamente por mi cabeza, antes de todo, pasó pues tenemos que hablar con nuestros hijos, ¿saben? O sea, aquí sí les voy a hablar a los papás. Como papás, se nos ha olvidado que la educación fundamental está en nosotros. La escuela va a reforzar lo que nosotros les enseñemos, no al revés. Las escuelas no son guarderías, las escuelas no son el lugar donde nos los mandamos para que pierdan el tiempo y nos dejen a nosotros trabajar o hacer lo que tengamos que hacer. No, señores. Ser papás es un trabajo de tiempo completo, 24/7, no hay descansos. El otro día, por ejemplo, también mi esposo me decía, ay, es que qué bonito que Manuel esté haciendo oración porque le encanta hacer oración en la noche y de repente pasa junto a la imagen que tenemos de la Virgen y le da un beso y etcétera. Y me decía, ojalá que nunca deje de hacerlo. Y volteé y le dije, ok, nunca dejes de hacerlo tú. Porque ellos hacen lo que nosotros estamos haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es educación. Hay cosas que nuestros hijos aprenden sin que nosotros les digamos. Lo aprenden porque lo ven. Entonces, cuando pasó todo este incidente con mi hijo el mayor también, dije, no señores, o sea, si hay que hablar con los maestros para ponernos de acuerdo en un plan de acción y cómo vamos a hacer, cómo vamos a llegar a estos muchachos que no sabemos lo que están pasando. Eso fue mi reacción, primeramente. Después empezaron los comentarios, ya saben, los grupos de papás, todo el mundo publica y todo el mundo comenta, ¿no? Y de repente una mamá se le ocurre decir, pues es que siempre son los niños problema, esos niños problemas que ya deberían mejor de sacarlos. Híjole, eso me dolió tanto, aparte por una situación personal, mi hijo el mayor tiene TDA, entonces es catalogado como niño problema, siempre, porque le cuesta mucho trabajo mantenerse sentado, porque le cuesta mucho trabajo poner atención, porque sus canales de aprendizaje no son los mismos, porque es muchísimo, o sea, son muchísimos alumnos, o sea, es parte de todo, pues. Entonces, yo ya estoy acostumbrada a que los maestros me hablen y es que su hijo no se quiere sentar y es que su hijo se la pasa platicando y es que su hijo así, ya sé, ¿saben? Entonces, pues yo por mi parte trato de ser un poco más paciente con él, como de, a ver, o sea, vamos viendo cómo podemos ayudarlo, ¿no? Entonces, cuando la mamá puso eso en el chat, dije, no, o sea, no podemos hacer este tipo de comentarios. A eso me refiero con tener un poquito de tacto, ser un poquito empáticos y tener caridad en nuestro hablar, en nuestro actuar, en nuestro pensar. Porque digo desde nuestro pensar, porque puede que yo sea prudente, que no es lo mismo a que yo sea buena persona, que sea más caritativa, que empiece a preocuparme, ser más empática, sino que me da miedo ahora decirlo, porque ahora ya me funan en redes sociales y lo digo, ¿sabes? No es igual.
Entonces, si yo empiezo a cambiar desde el chip de pensamiento, la cosa cambia, porque si yo ya lo pienso, ya lo razono, le pongo caridad a mi pensamiento, automáticamente mis palabras se van a convertir en otra cosa. Pues entonces ya iba yo a contestar así de que cómo se atreven, no sé qué, y me acordé de todo esto y dije, no, Carla, espérate, a ver, tómate 3 minutos para respirar, para no tomártelo personal. No lo dijo por tu hijo porque no conoce cuál es tu realidad y ese es justo mi punto. Dije, a ver, me voy a tomar 2 minutos. Y sí les escribí, ¿no? O sea, oigan, hay que tener mucho cuidado, papás, con catalogar, y lo puse entre comillas, a nuestros hijos como hijos problemas. Porque no conocemos la realidad que están viviendo los otros, así como nadie conoce nuestra realidad. Entonces, sí, ojalá que se tomen cartas en el asunto, pero que también nosotros como papás cooperemos, ¿saben? Entonces, hay algo que puedes aportarle al mundo definitivamente desde tu visión, desde tu fe, porque tiene que ver con nuestra fe, nosotros como cristianos, pero hay maneras de hacerlo, hay momentos de hacerlo. Y entonces hubo muchos papás que dieron réplica como de, oigan, sí es cierto, es que yo conocí a una chavita que estaba pasando por bla, bla, bla. Y se empezaron a dar un montón de historias que dices, ¿ves? Cuando nos damos la oportunidad de escuchar, cuando nos damos la oportunidad de ser empáticos con otras realidades, nos damos cuenta que no somos los únicos que estamos librando batallas. Entonces yo no puedo convertirme en juez de otra persona y decir simplemente, pues tu niño problema, atiéndelo. No. Así como tampoco puedo decirle, no saben la incontable cantidad de chavas que me ha tocado en consultoría, en consejería, que ahora entiende, o sea, que después entiendes por qué son feministas. Porque no vemos las historias detrás y porque aparte no tienen la información necesaria, porque no tienen el acompañamiento ideal. Y entonces ahí vamos por la vida nada más juzgando y criticando de, no, pues es que viejas que, sí, mi amor, que nada más están viendo cómo perjudicar y machistas y no sé qué. No, antes de emitir un juicio, antes de emitir un comentario, tratemos de entender qué realidades son las que estamos viendo y por qué las estamos viendo. Entonces, yo quiero invitarte en este momento a ti, ya con todo lo que te expliqué, con todo lo que te compartí, en silencio, insisto, para ti mismo, ¿cuántas veces te has convertido en juez de tu prójimo? Porque esto de convertirnos en prójimos no nos da autoridad para decirle, ah, qué bien lo estás haciendo, ah, qué malo estás haciendo, te vas a ir al infierno, pecador. Muchas veces, yo también te lo platico a manera de testimonio, ¿no? Cuando empezaba en este rollo de la evangelización y de la prédica y demás, yo tuve de repente un issue, un problema con el tema del título, ¿no? O sea, como de cómo te presentamos, porque me invitaban a dar conferencias o me invitaban a dar temas y yo decía, ¿cómo te presentamos? Y yo, y decía, pues evangelizadora, ¿no? Pero de repente este tema de evangelizador me sonaba un poco rudo porque pareciera que hay muchísimas personas tratando de evangelizar, insisto, desde la rudeza, desde el estás mal, desde te vas a, se me fue la palabra, te vas a condenar, te vas a no sé qué. Y yo decía, no, pues es que no, o sea, no, la neta no me identifico con esas personas porque pues yo lo único que hago es hablarle al mundo cuando me invitan, hablarles de lo bonito que ha sido mi encuentro con Cristo. O sea, de las maravillas que ha hecho en mi vida, porque definitivamente tampoco ha sido bonito. Yo se los he compartido en otros testimonios. Mi conversión, mi momento de conversión, no fueron azúcares, bombones, arcoíris, no, señor, yo me la agarré duro y tupido contra el Señor y fue una relación estira y afloja y de por qué y de rebeldía y de porque estaba en ese proceso de encontrarme cara a cara con el Señor. Entonces, claro que cada quien desde su historicidad habla, ¿no? Entonces, para mí no fue así. Habrá quienes sí, no lo discuto, habrá quienes habrán tenido un encuentro hermosísimo con el Señor, que bueno, me da mucho gusto. En mi caso no fue así. Entonces, yo decía, híjole, no, pues más bien yo predico, o sea, yo predico lo que me ha pasado a mí, cómo el Señor me ha transformado, cómo el Señor ha tomado este barro y lo ha convertido en algo maravilloso, en esa vasija hermosa que soy hoy.
Y entonces yo te quiero invitar, por ejemplo, a ti a que te analices cómo Dios te ha utilizado y cómo estás utilizando ahora tú toda tu experiencia y toda tu cercanía con el Señor para acercarte a otras personas. Porque como te decía, hacernos prójimos no nos da este derecho de sentarnos y decir, ay, no, es que a Dios no le gusta que hagas eso, te vas a ir al infierno, ¿eh? En lugar de acompañar. Algunos ejemplos, y se lo ponía yo, por ejemplo, a mi esposo, ¿no? ¿Cómo les encanta ver videos donde algo que me tiene a mí súper marcada, este rollo de las bromas que les hacen a los chiquititos, ¿no? Ya sea que los asustan o que los dejan, que les cierran la puerta del carro y arrancan, es ese tipo de cosas y que la gente, ja, 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 ja. Yo me pongo, o sea, mi esposo dice, es que le quitas lo divertido a las cosas a veces y yo, pues a lo mejor sí, pero es una cuestión como de ponernos a pensar lo que se está viralizando, insisto, ¿no? O sea, aquello que estamos normalizando. Y entonces yo decía, imagínate el trauma de este pequeñito, ¿no? Te lo pongo en tu caso. Tú que vas a la escuela todavía o que tienes algún compañero de trabajo, qué sé yo, al que se le hace bullying. El otro día daba una plática con los chavos y les decía, a lo mejor no eres el buleado, que es un extremo, y a lo mejor no eres el que hace bullying, que es el otro extremo, pero ¿qué hay en medio? ¿Eres el que se burla de las bromas pesadas de los compañeros? Hablando entre las relaciones de pareja, o sea, ¿eres este que nada más se la pasa juzgando, cuestionando, etcétera, sin entender el contexto? ¿Eres el que critica los cuerpos de otras personas, el que se burla porque subió de peso o porque está gordito o porque qué sé yo? ¿Eres ese que critica a los papás por su manera de educar, sí o no, o sea, como sea? ¿Eres ese que critica nada más a ciertos grupos y que aparte los trata mal, que los ningunea, que los segrega, que los separa? Por eso te decía que iba a estar rudo el día de hoy, porque definitivamente es invitarnos a reflexionar qué estamos haciendo, qué estamos normalizando en nuestro día a día, de qué estoy llenando mi mente también a través de las redes sociales. Yo sé que no todo es malo y no quiero convertirme en una perseguidora de las redes sociales, pero sí una perseguidora del contenido que estamos consumiendo y que no estamos cuestionando y que lo estamos dando por hecho y que está normalizándose. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo no me voy a atrever a cuestionarte, a juzgarte, porque yo también tengo mi costalito y como te decía, yo también he tenido que hacer esta reflexión muchas veces de decir, a ver, ¿está bien así? Por eso habría con mi testimonio, ¿no? O sea, de todas las cosas que estamos haciendo, vamos a tener que hacer cambios porque algo no está bien. Y no porque alguien nos mida con una varita de, la estás cagando aquí, no, te falta todavía, sino porque nuestra vara de medición es la santidad. Finalmente, nuestro propósito en esta vida es llegar a la santidad. Y entonces yo sí me cuestiono como el Señor, realmente con las actitudes, realmente con mi forma de pensar, con mi forma de tratar a los demás, ¿me estoy acercando aunque sea poquito al cielo? No lo sé, Señor. ¿Saben? Y entonces, obviamente tú me preguntarás, bueno, vaya, me pusiste mi regañadón, ¿ok? Voy a hacer mi tarea, porque esa es la tarea que te quiero dejar el día de hoy. Ya me dejaste mi tarea, pero ¿y ahora qué, no? ¿Ahora cómo le hago? Pues ahora vamos a empezar a ser prójimos con caridad. ¿Cómo le hago? Primero, empezando a poner en práctica nuestras obras de misericordia. Desempólvalas, por favor. No están ahí nada más no están ahí nada más cuando es el año de la misericordia y no. Están ahí para que aprendamos a ser mejores seres humanos, para que aprendamos a tratar con caridad a nuestro prójimo, porque las obras de misericordia son eso. ¿Saben? Se trata de vaciarnos nosotros mismos y donarnos con amor a los demás. Donarnos con amor a los demás. ¿Cuáles son esas obras de misericordia? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los encarcelados, porque eso también me encanta y yo creo que lo voy a tomar en otro programa porque sí me gustaría hablar sobre esto.
De repente vemos a las personas privadas de la libertad y decimos, qué bueno, se lo merecen por ser una plaga para la sociedad y bla, 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 bla. Y luego de repente, si te soy muy sincera, por eso te digo que me encanta ver otras realidades. Yo sigo a esta activista que se llama Saskia Niño de Rivera, que insisto, nada que ver con mi religión, con mi manera de pensar, con nada. Pero la verdad es que sí coincido con muchos puntos. ¿Saben? Ella habla sobre también la dignidad que tienen los seres humanos que están privados de su libertad, porque no dejan de ser seres humanos. Se equivocaron, sí, hay un proceso de justicia, sí, se tiene que seguir, sí. En eso estoy totalmente de acuerdo, que si se cometió un error, pues se tiene que pagar, tienen que haber consecuencias y tienen que hacerse responsables, ¿no? Pero eso no les quita su dignidad de seres humanos. Entonces, esto de visitar a los encarcelados como obra de misericordia tendría que enseñarnos mucho, porque yo creo que aquí podríamos poner en práctica nuestra paciencia y nuestra caridad al extremo, ¿vale? Entonces, también proteger a las personas que no tienen hogar, visitar a los enfermos y enterrar a nuestros muertos. Estas personas que también tienen a sus difuntos porque los creman y los tienen en su casa y no se quieren desprender de ellos. Ojo ahí, es una obra de misericordia, ¿sale? Y es también por salud mental de uno. Entonces, si tú tienes algún problema de eso, pues también hay que checarlo, hay que acompañarnos, hay que acompañarnos. Por eso, para mí es tan importante hablarles de las cosas que hace Valora, ¿saben? Porque no es nada más ir como a checarnos como de, ay, pues es que algo está mal, pues ahí vamos. No, sino como de, pues también necesito acompañamiento, necesito quien pueda nada más sostenerme y ya con eso, ¿saben? Entonces, bueno, punto número 1 de cómo puedo empezar a ser mejor prójimo. Bueno, empezamos a poner en práctica nuestras obras de caridad. Punto número 2, empezar a reconocernos amados. Esto ya se los había dicho en el programa anterior. Eres hija, eres hijo del Rey, eres heredero de la vida eterna. El sacrificio que hizo Jesús a través de todo su Vía Crucis vale tu vida entera. Empecemos a trabajar en este autorreconocimiento de, caramba, hay quien me ama. Hay quien me ama, con todos mis errores, con todas mis virtudes, con todos mis defectos, con todo lo que sea que soy, me ama. Y entonces cuando yo me reconozco amado, cuando yo me acepto amado, cuando yo puedo desbordarme en el Señor con esta confianza, entonces el Señor empieza a sanarme y el Señor empieza a transformarme y me da esta capacidad de transformar y de transmitir, ¿saben? Entonces hay que acercarnos. Ahora, punto número 3, acercarnos a la fuente de amor. Yo ya me reconocí amado, qué padrísimo, qué chido. Ahora acude a la fuente de amor. Acude a la Eucaristía. Acércate al maná de la vida eterna. Yo les decía a los muchachos, ahorita rápido porque ya se me va a acabar el tiempo. Yo les decía a los muchachos, cuando yo vi la película esta animada de El Gran Milagro, no sé si la recuerdan, que habla justamente sobre la Eucaristía, mi esposo a la hora de la consagración notaba que yo bajaba mi mirada, cerraba mis ojos y hacía mi oración, ¿no? Entonces de repente mi esposo me veía y me decía, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué cierras los ojos? Y yo, pues porque me estoy concentrando, ¿no? O sea, no me desconcentres. Y entonces él me decía, es que te estás perdiendo el milagro, te estás perdiendo el mejor milagro. Y yo no lo captaba y decía, no manches, sí es cierto. Cuando vi la película por fin del Gran Milagro dije, o sea, es que a lo mejor mis ojos terrenales no alcanzan a ver al Espíritu Santo descendiendo y haciendo todo esto, pero está pasando delante de mis ojos y sí es cierto, me lo estoy perdiendo. Entonces, desde ahí empieza esa transformación, ¿no? De reconocer el milagro, de reconocer el inmenso amor de Jesucristo por nosotros en ese pedacito de pan, en ese vino, ¿sabes? Y entonces, cuando te das cuenta que empiezan a guardar ya todo la hostia consagrada y todo en el sagrario, yo decía, ah, caray. Para mí fue como reaccionar como de, híjole, si así guardan al Señor también ahí, quiere decir que yo también soy un sagrario vivo. Yo me convertí en un sagrario ambulante que sale al mundo y que lleva a Cristo aquí, ¿saben? En su corazón, en su alma, en su todo. Y dije,
empecé a reflexionar, como te digo, y dije, ¿y qué hago yo saliendo de misa? No, pues me pongo a criticar, no, pues me pongo a decir malas palabras, no, pues me pongo a no sé qué. Me sentí tan mal, tan triste, porque dije, Señor, ¿qué estoy haciendo? O sea, tú tienes esta maravillosa, más bien yo tengo esta maravillosa oportunidad de llevarte conmigo, te haces uno conmigo, para que yo pueda ser tus manos, para que yo pueda ser tus pies, para que yo pueda ser tu boca, y yo la ando regando ahí por todo el mundo, ¿sabes? O sea, es como, no, Señor, yo tengo que comprometerme a ser tus manos, a ser tus pies, a transformar el mundo como tú lo harías, porque tú me estás pidiendo ayuda, ve y hazlo tú. Así, así se los resumo, ve y hazlo tú. Y entonces yo me convierto en ese sagrario ambulante donde los demás pueden ver a Jesús. Entonces, ¿cómo puedo hacerme prójimo de los demás siendo un buen sagrario viviente? Ser el rostro de Jesús en el mundo, ser un instrumento. Y lo dice el canto este de alma misionera, ¿no? O sea, qué importante ser misioneros en el mundo. O sea, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten de mis ganas de vivir, necesiten de, llévame como tus pies, como tus brazos, o sea, apodérate de todo lo que tiene que ver conmigo, de mi mente, de mis palabras, de mis pensamientos, de cómo me siento, para que yo pueda transformar el mundo, o más bien para que tú puedas transformar el mundo a través de mí. Sí, porque no hay que quitarnos, pero también somos bien egocéntricos de no, es que yo fui y yo hice y yo puse, y, sí, pero pues era el Señor básicamente, ¿no? Fuiste tú un instrumento, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya para finalizar el día de hoy, quiero que me acompañes a hacer esta oración bellísima de San Francisco de Asís para que te quede claro el papel que estamos llamados a hacer. ¿Vale? Y pues ya también para finalizar, para cerrar el tema de hoy, y pues para que, incluso si la quieres buscar, es súper conocidísima, no sé si ya te la sabes, pero si no la puedes encontrar en internet, y si no, de igual manera te la comparto ahí por las páginas de Memorias de un Noviazgo, ¿va? Entonces, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde hay odio, que lleve yo el amor, donde haya ofensa, que lleve yo el perdón, donde haya discordia, que lleve yo la unión, donde haya duda, que lleve yo la fe, donde haya error, que lleve yo la verdad, donde haya desesperación, que lleve yo la alegría, donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que yo busque tanto ser consolado, hacer que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar, que no busque ser comprendido, sino comprender, que no busque ser amado, sino amar, porque es dando como se recibe, es perdonando que se es perdonado, y es muriendo que se resucita a la vida eterna. Amén. Y pues bueno, oigan, muchísimas gracias de verdad por estar aquí conmigo. Esta oración preciosa de hazme un instrumento de tu paz es de San Francisco de Asís. Me pareció bellísima, de verdad es algo que deberíamos estar haciendo todos los días, que el Señor nos permita ser instrumentos, hacernos prójimos con los demás, no jueces. El mundo no necesita jueces, el único juez de nuestra vida es Dios y Él se va a encargar de nosotros y nos trata con más misericordia que como nosotros tratamos a los demás. Entonces, que no se nos olvide ponerle extra kilos de caridad a todo lo que hagamos, porque eso nos va a ayudar a ser mejores prójimos. ¿Va que va? Te dejo esta oración en nuestras redes sociales. Ya sabes que en Facebook o en Instagram como Memorias de un Noviazgo o a través de mi página personal como Carla Mosca. ¿Sale? Nos vemos entonces aquí la próxima semana con un episodio diferente. Espero que te haya gustado el de hoy. Te quiero pedir un favor enorme. Si tú conoces a alguna persona que le pueda servir este contenido, por favor, compárteselo, compártele el programa, que llegue a más personas porque de eso se trata, ¿no? De hacer una red. Ya sé que nosotros no podemos cambiar el mundo nosotros solitos, ¿no? Son demasiadas las aristas que hay que arreglar en el mundo. Pero si cada uno de nosotros te ponemos ese granito de arena, estamos haciendo un mar. Entonces, entre más personas
crezcamos y mientras más personas conozcamos esto, pues mucho mejor. Así que por favor, compártele el programa a quienes creas que lo necesitan. Y bueno, pues sin más, nos vemos entonces la próxima semana en punto de las 4 de la tarde. Fue un placer estar conectada contigo, fue un placer poder transmitir en vivo y pues bueno, que tengas un exitoso y bendecido fin de semana. Y también pues el puentecito rico para quienes vivimos aquí en México, el puentecito que se viene, disfrútalo con la familia, aprovéchalo, apapáchate, ámate mucho, ama a los demás y bueno, transformemos el mundo.